Vámonos con otros temas. Lo vamos a mantener informado, por supuesto, sobre este también, pero pues hay uno principalísimo que tiene que ver con todo el plan ferroviario que existe en este momento, que quede en manos del Estado como un servicio público. Y bueno, a propósito de eso, hubo esto que ya le adelantábamos durante el fin de semana. Se toma temporalmente el control sobre un tramo de las concesiones de Grupo México. Esto porque se necesita para todo el interoceánico y el transísmico, ¿no? Entonces, vamos a ver parte de todo este tema. Le vamos a ir desmenuzando cómo estuvo la cosa. Es unir desde el istmo hasta la península de Yucatán, con los puertos hacia el Pacífico y el Atlántico. Y no queremos que en el futuro se privatice todo esto que se está haciendo. Le tenemos que dejar garantizado un futuro de justicia a las nuevas generaciones. De aquí de Palenque existe la línea abandonada del ferrocarril del sureste hacia Coatzacoalcos. Esta es una concesión que se recuperó, entonces ya podríamos tener movimiento de pasajeros y de carga desde Coatzacoalcos hasta Cancún, hasta Progreso. Y por acá tenemos lo que es la franja del istmo. Entonces el plan es la construcción o rehabilitación de este para cruzar el istmo, unir Asia con el Atlántico, sobre todo con la costa este de Estados Unidos. Nosotros tenemos que defender el interés público por encima del interés particular. Por eso decidimos proteger todas las obras y hacer uso de nuestras facultades legales. Hasta Miguel de la Madrid, esto estaba considerado como seguridad nacional. Y de repente hacen una modificación y dejan que es seguridad nacional solo de Salina Cruz hasta Medias Aguas. Es recuperar nuestro equivalente al Canal de Panamá, una obra estratégica, y el presidente López Obrador lo ha dicho en ocasiones anteriores: lo público tiene que ser cada vez más público, y revela estas conversaciones que tuvo con el dueño del Grupo México, Germán Larrea, quien pues lo había fintado al presidente. Básicamente le dijo que sí iba a haber un arreglo, que había buena disposición, y después los abogados salen con una ofensa a pedir 9.500 millones de pesos por una concesión que le dio el Estado mexicano y que tenemos el derecho también de utilizarla en función de un tema trascendental, de un tema de seguridad nacional. Entonces, además, con muchísima prepotencia, ¿no? Sí, porque sí. Es como la posición, y ahora vamos a ver en la narración del presidente, la posición es, si quieres, nosotros te damos a ti derecho de paso, en lugar de que tú tengas el control sobre esto, que es un bien de la nación, que tiene que ver con la seguridad nacional. No, la empresa se pone en ese plan, pero además se engaña, dice sí va a haber un arreglo, cuando no hay ningún arreglo, y además luego sale públicamente a decir como si el que rompió el acuerdo fue el gobierno mexicano. Así es, ¿no? Así es, en el mundo al revés, ¿no? En el mundo al revés. Vamos a ver parte de lo que añadió el presidente. Pero bueno, también tenemos un gráfico, nos dicen precisamente de esta zona, digamos el tramo que tiene que ver con esta controversia, que va de Medias Aguas a Coatzacoalcos, y que es el que decías, estimada Azul, a la audiencia, que pues antes hasta Miguel de la Madrid sí formaba parte de la nación y después fue concesionado. Y por eso este grupo y este empresario hicieron un dineral de la noche a la mañana, porque pues básicamente se los regaló el Estado mexicano en su momento a Grupo México, que deben haber pagado cualquier cosa. Y ahora ya salieron con esta ocurrencia pidiendo un auténtico dineral. O sea, no le pierden, casi quieren que el gobierno de México le compre Banamex a este grupo. O sea,
¿Cuánto está pidiendo Banamex? Vamos a revisar esa cifra, pero me parece que era por ahí de 50,000. O sea, ya dijeron, no, pues de aquí salió para Banamex, ¿no? De aquí compramos Banamex, Sí, o sea, fíjate, esta genialidad. Estaba viendo que Enrique Galván Ochoa hace toda una recuperación de lo que fue esa privatización y de todo lo que le reporta a Grupo México, la concesión que, repetimos, es de... Aquí maneja él 11,000 kilómetros de las vías férreas que quedaron en manos de Grupo México. Hoy el presidente hablaba de 12,000 kilómetros. Y este tramito que estábamos viendo aquí, 124 kilómetros representan de eso, cuando Grupo México por Ferromex pues tiene unas ganancias pues muy importantes. Habla Enrique Galván Ochoa de que movió 17,298 toneladas de carga, realizó ventas por 14,254 millones de pesos, también por 6,109 millones de pesos, una utilidad neta de 2,011 millones. Es decir, pues, ¿qué le podrá representar esto como para estar cobrando lo que ahora se quiere estar cobrando para devolver esta parte de la concesión a manos del Estado mexicano? No se entiende muy bien esta voracidad, pero de nuevo queda expuesta en todo este tema y vamos a ver pues lo que narró el presidente a propósito de lo que fue este diferendo que llevó al gobierno a tomar el control. Y además por parte de la Marina hay que decir que no deja de operar este tramo, Ferrosur no deja de operar ahí tampoco, siguen corriendo con sus cargas los trenes, y dice el presidente, eso es algo que también se debería informar porque no se está informando. O sea, ellos tienen el derecho de paso, en ese sentido no han sido afectados tampoco, entonces, sí. Bueno. Y explicó esta diferencia que dice López Obrador, no es una expropiación porque no es propiedad privada, es una concesión del Estado mexicano. Exacto. Son cosas diferentes, porque sí se está manejando en la narrativa conservadora López Obrador como algunos dictadores latinoamericanos, está expropiando la propiedad de ciertas empresas, está ahuyentando las inversiones. No, aquí estamos hablando de una concesión del Estado. O sea, el Estado sigue teniendo la propiedad y momentáneamente un privado puede administrarla, pero sí son cosas muy importantes, muy distintivas. Hay que tener en cuenta los conceptos para entender precisamente que lo que está haciendo el gobierno de México es hacer valer sus propios derechos. Vamos a escuchar. Aquí el Grupo México tiene, por eso, una concesión. Porque dice, se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación. Depende de la actitud de la empresa. Dijimos, bueno, vamos a llegar a un arreglo. Y ya íbamos avanzando, pero intransitables, dejándonos como única opción el derecho de paso. No, es que estamos en una zona estratégica. ¿Qué había antes? Un contubernio. Como no había respuesta, dicen que nos daban la pasada. Si no estamos pidiendo el derecho de paso, no, es que esta concesión o este tramo de concesión, tiene que restituirse, es lo único. Y nosotros, buscando un acuerdo, les damos el derecho de paso. Pero la vía que es de la nación va a regresar
al dominio de la nación, por seguridad nacional y por interés público. Y es completamente constitucional y legal. Entonces, ya estaba pues a punto de firmarse el acuerdo. Lo único que quiero es la devolución de este tramo de concesión. Si todo es de la nación, ¿por qué no recuperar esto? Que además originalmente era parte de la seguridad nacional. Él tiene la concesión de Veracruz Puerto, de aquí para arriba, 12,000 kilómetros. Entonces, sin quitarle el derecho a entrar al puerto, incluso hasta acá. Y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos 9,500 millones de pesos. Pues así ya no se puede. Un abuso. Que se haga después del procedimiento legal, la autoridad competente mande a hacer un avalúo y se paga una indemnización, si es que les corresponde. Pues ahí está lo que plantea el presidente, un abuso. Podríamos también definir esto como un intento de extorsión por parte de Grupo México. Y también ha dicho López Obrador que esto no contamina la negociación de la posible venta de Banamex. Esto es muy importante porque algunos columnistas, como Darío Celis, el día de hoy publican que supuestamente hay una embestida contra Germán Larrea. Darío Celis asegura que López Obrador dio la orden al SAT para encontrarle todo lo que puedan a Larrea y presionarlo con este asunto, cosa que parece francamente inverosímil, porque el presidente no actúa de esa manera. El presidente exhibe, el presidente critica en público, debate, da a conocer la información, pero no persigue a empresarios ni a políticos. Él prefiere que solos se vayan evidenciando y en este caso, pues, Grupo México pintado de cuerpo entero. Bueno, en medio de todo esto hay mucha desinformación también, ¿no? Sí, hay mucha desinformación. Nada más, una de las partes, estábamos comentando ahorita, que destaca Enrique Galván Ochoa, es que Grupo México había anunciado una inversión de 9,068 millones de pesos para seguir avanzando. Ahora Grupo México dice que lo que había acordado con el gobierno es que se generara una vía alterna por la que el gobierno entonces podría hacer toda su conexión. Y él anuncia esta inversión. O sea, lo que básicamente está diciendo aquí, y en función de la cifra que acabamos de escuchar, que es lo que está pidiendo Grupo México, pues es que las inversiones de Grupo México pues las paga el gobierno, ¿no? O así tendría que ser. Así es, porque casualmente están pidiendo ellos 9,500 millones de pesos, sí, que es el equivalente a su propio plan de inversión en la zona. Quieren que eso se pague solo, ¿no? Que es muy frecuente, ¿no? Luego con la iniciativa privada mexicana. Tú págame mis inversiones. Pero yo digo que son mis inversiones. Y que nosotros estamos acostumbrados sí, a que no nos den el pescado, sino aprendimos a pescar, es lo que dicen, ¿no? Así es. Pero por cierto, y hablando de expropiaciones, el presidente dice, esto no es una expropiación porque se trata de un bien de la nación concesionado, pero sin embargo sí han habido expropiaciones aquí en nuestro país, han habido un montón, pero de esas nadie habla porque pues ahorita se trata de Germán Larrea. Vamos a ver parte de lo que dijo sobre las expropiaciones en el país. Gracias. Que se optara por expropiar. Tenemos todas las posibilidades de revisar los 110 contratos que entregaron a empresas petroleras, bueno, ni siquiera empresas petroleras, a traficantes de influencia. 110 contratos
en las llamadas rondas, donde les entregaron áreas en tierra, en agua, para extraer petróleo. ¿A quién les entregaron los contratos? Pues a la gente más cercana al poder. Bueno, le entregaron hasta a panaderos, pero no a los que hacen bolillos, sino panaderos, de los más grandes. Y a lecheros que sabían de petróleo, nada. Y de esos 110 contratos, ¿cuántos están en operación? 3. Y no los hemos tocado, ni los vamos a tocar. Lo mismo los contratos de minería y muchos otros. Pero esto es un proyecto que nos importa mucho, es el sureste. ¿Y cómo es que no ayudan? Y bueno, reitera el presidente López Obrador, bueno, que será la Marina, ¿no?, la que va a estar encargada de la administración de estos proyectos, del Istmo de Tehuantepec y también del Tren Maya. En lo que hace a Grupo México y esto que hemos comentado de Banamex, reitera cuáles son las condiciones para que se dé esta compra. Entre otras cosas, que se pague impuestos, porque en el pasado se hizo la operación a través de la bolsa, ya saben, cómo les gustaba hacer ciertos enjuagues y quedó lastimado el erario. O sea, quedamos lastimados al final del día los mexicanos, ¿no? Y no se pagó un solo peso, a pesar de que fue una operación de más de 12.500 millones de dólares. Y ahora que se pague impuestos, pero también que la empresa que compre Banamex esté al corriente del pago de impuestos. La pregunta es, ¿lo está Grupo México? Digo, no lo sé, seguramente están trabajando en eso, pero... ¿No se ha dicho que no? Nos ha dicho que no tampoco. Se ha dicho que sí. No, pero bueno, lo vamos a estar viendo, son los requisitos. Así es, pareciera que esa es la única empresa que ya va en la recta final para la compra, ¿no?, de Banamex. También habló del acervo cultural que tiene este banco que quede en México, ¿no? Ajá, exacto, en México. Vamos a escuchar otra vez las condiciones. Si ellos cumplen con 4 requisitos o recomendaciones, primero, que sea capital mexicano, mayoritario. Segundo, que estén al corriente en el pago de impuestos. Tercero, que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México. Y cuarto, que paguen impuestos, que a ellos no les corresponde pagar, sino a quien va a vender. Lo que no se hizo cuando la vez pasada, y no pagaron por influyentismo ni un centavo de impuestos en la operación. Y argumentaron de que como la operación se hizo en la bolsa y las operaciones en bolsa no pagaban impuestos, pues que todo era legal. ¿Y cuánto dejaron de pagar de impuesto? 3,000 millones de dólares en aquel tiempo. Ahí está. Bueno, y relacionado evidentemente con este tema, pues se encuentran las obras del Tren Maya, que son otros 1.500 kilómetros de vías ferroviarias en todo el sureste mexicano. Hoy se habló nuevamente del tramo 1, en que vamos. Recordemos que en julio ya está el primer tren del Tren Maya, empieza ya a probarse también en agosto, y en diciembre ya estaremos contando también con el aeropuerto allá en Tulum. Vamos a ver parte de lo que hoy nos informaron.
La construcción del Tren Maya continúa avanzando y cada día falta menos para su gran inauguración en diciembre de este año. En los 226 kilómetros del tramo 1, que va de Palenque a Escárcega, recorriendo 7 municipios de Chiapas, Tabasco y Campeche, el avance es notable. Se han terminado ya 127 kilómetros de vía, a lo que se suman 86% de los 4 viaductos complementarios, 82% de los 12 puentes, 93% de las 418 obras del drenaje transversal, así como 76% de los pasos peatonales, vehiculares y de fauna. A su vez, ya han concluido el terraplén y todas las obras inferiores del mencionado segmento. Más de 13,000 habitantes del sureste del país se han beneficiado con fuentes de trabajo como consecuencia de estas obras. La experiencia será especialmente enriquecedora para los usuarios cuando pasen por el puente del río Usumacinta, que está pronto a ser terminado. Pero para poder cristalizar la obra más grande realizada en el sureste del país, las pruebas dinámicas comenzarán el 15 de agosto de este año y que de esa manera, los primeros 10 trenes con 4 coches del Tren Maya sean entregados en el taller y la cochera de Cancún entre julio y noviembre de 2023. Complementariamente, en el tramo 1 se ha realizado un salvamento arqueológico profundo, en el que se han rescatado 2.668 bienes inmuebles y 38 rasgos naturales, entre otros. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, subrayó que las obras del Tren Maya han conllevado a diversos beneficios en la entidad, entre los que destacan más de 5,000 hectáreas de reforestación. La unión del corredor transísmico con Chiapas, tanto en el oeste con Estados Unidos como con Oaxaca en el Pacífico, así como en el este en la Unión Americana con Coatzacoalcos en Veracruz, lo que consolidará la obra como un proyecto redondo para la conexión del país. Diego Camacho, Mañanera 360. Pues ahí está. Y México y Singapur, los países que tienen mejores tasas de empleo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que México está en una estrategia económica de crecimiento y en ese sentido con Singapur tiene la menor tasa de desempleo en todo el mundo. Y por eso el presidente dice, vamos a darle empleo a los migrantes, vamos a aprovechar la fuerza laboral, que además es muy comprometida. Son muy trabajadores, son los que levantan grandes edificaciones en los Estados Unidos. O sea, los migrantes mexicanos, centroamericanos, sudamericanos son la columna vertebral de los Estados Unidos y aún así los golpean electoralmente, aún así les cierran el paso, aún así los utilizan como carne de cañón. O sea, la verdad es que son muy cínicos en Estados Unidos y México está poniendo el ejemplo, ¿no? México dando estas está, visas temporales de trabajo. Así es, México está poniendo el ejemplo, también esto en el contexto en el que está el acuerdo con Estados Unidos para que se den visas de trabajo temporal allá en Estados Unidos a ciertas nacionalidades de Centro y Sudamérica. Hoy, por cierto, parte de lo que se informa es cómo ha impactado este acuerdo en el flujo que va hacia la frontera con Estados Unidos para pasar hacia allá. De todo esto habló hoy el presidente con esta información en donde se ve una clara disminución de este flujo, pero por otro lado está la reflexión de tanto en Estados Unidos como en México tiene que haber un reconocimiento de la necesidad de una fuerza de trabajo. En México es muy clarititita y por eso esto que anuncia hoy el presidente de esta oferta de trabajo para los migrantes también. Vamos a ver. Por eso estamos en condiciones de abrir para las visas temporales para hermanos centroamericanos. Vamos a garantizarles un año. Se hace una campaña en Centroamérica de que en México, porque los sueldos ya también en nuestro país están aumentando porque hay más demanda de fuerza de trabajo. Entonces las empresas están pagando más. Entonces sí son ya sueldos atractivos como para venir, trabajar 15 días, regresar, no está lejos y volver al trabajo, hacer acuerdos con las empresas
y nosotros les garantizamos una visa sin problema de 1 año para que ellos valoren, y no nos afecta, no nos compite, no le quita trabajo a los mexicanos, porque afortunadamente hay empleo.